Hola, muy buenos días a todos los asistentes que ya se encuentran conectados. Bienvenidos al seminario en línea Características básicas para el diseño y cotización de un tablero de distribución en BT, de parte del ingeniero Arturo Heredia de la división de ABSA Tableros. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, como ya me presentó Ayerín, mi nombre es Arturo Everardo Heredia Curiel, soy Product Manager de tableros de distribución en ABSA. Recordemos que la marca base para la configuración de nuestros tableros es ABB y, bueno, con base en esto, se ha elaborado la información que se va a presentar a continuación. El objetivo de esta presentación es hacernos conscientes de las características mínimas que necesitamos tanto para el diseño y la cotización de un tablero de distribución. Hay ocasiones en que omitimos algunas de las características y bueno, la propuesta puede ser una propuesta errónea. Esto derivado desde luego que una propuesta técnica adecuada es una propuesta económica acertada. No tenemos o no debiéramos hacer ofertas con características excedidas o tan limitadas que no cumplan las necesidades de nuestros clientes, porque además esto es el punto clave para poder ganar una licitación, digo, al momento de comercializarla, que no nos excedamos en las características con las que debe cumplir el tablero de distribución, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a encaminarnos a no sobredimensionar un tablero, no presentar características demasiado sobradas, tampoco a subdimensionarlo, porque pues esto lo único que le acarrearía al cliente pues son problemas, en lugar de darle una solución. El primer punto es la norma bajo la que se va a regir la construcción de este tablero. Recordemos que existen dos normas principales, que son las que nos rigen en estos puntos, que sería la UL, que son las normas de especificación norteamericanas, y las ISE, que son las normas de especificación europeas. De aquí parte, pues, mucho de la propuesta que vamos a elaborar. Un producto elaborado bajo normas UL es un producto que está diseñado para soportar una falla n cantidad de veces. Un producto IS está diseñado para prevenir o para mitigar esa falla. Esa es la diferencia. Por eso es que de repente vemos que un producto UL es un producto mucho más robusto, precisamente por cumplir con esas características de soportar ese tipo de falla, ¿no? Cualquiera de los dos puede cubrir ampliamente nuestras necesidades, siendo en estos casos, en la mayoría de los casos, los productos IS una oferta pues mucho más económica que la UL. Los sinónimos o las normas mexicanas con las que se evalúa, en este caso para la UL sería la NMX 118 y para la IS
la 580, la NMX 580. Es correcto usar cualquiera de las dos, siempre y cuando se especifique bajo qué norma se está construyendo o se está haciendo una propuesta, una solución. El primer punto, digo, no es que sea el orden de importancia, simplemente pues así los identificamos. Y el primer punto que tengo pues son las condiciones ambientales para la aplicación, ¿sí? Bajo qué condiciones va a estar operando el equipo. Esto nos va a dar el grado de protección que requerimos para su envolvente. Recordemos que, bueno, pues hay condiciones ambientales desde operar un equipo en el exterior, operar un equipo en un cuarto con condiciones controladas, temperatura, polvo, libre de gases. Hay condiciones en donde, bueno, el equipo tiene que estar operando bajo condiciones, ya sea de ambientes corrosivos, con mayor suciedad, y esto lo vamos a lograr precisamente con el grado de protección de la envolvente. En esta tabla mostramos para IEC el grado de protección se mide en IP. El primer número es el grado de protección al ingreso en el interior de elementos sólidos, y el segundo número es el grado de protección del ingreso de agua. Digo, en caso, por ejemplo, del IP, para el caso de los sólidos, el 1, pues nos protege para el paso de cuerpos sólidos no mayores a 60 milímetros, ¿sí? Cuando en el grado 6, pues es totalmente protegido para el acceso de polvo. Y en el caso de la protección contra el agua, en el grado 1, pues bueno, soporta gotas de rocío, cualquier caída de agua, de humedad en forma perpendicular. Y en el grado 8, hasta una inmersión permanente en el agua, ¿no? Además, tenemos el grado de protección ICA, que esa es la resistencia mecánica que va a tener el equipo o la envolvente de la que estemos hablando. En este caso, las ofertas de ARTUL hasta el M y el K, pues bueno, el grado de protección mecánica es un IK 08, 09 y 010, ¿sí? Y ahí nos indica hasta cuánto es la energía de un impacto que nos puede soportar. Regresando un poco a la tabla de los grados de protección IP, pues bueno, nada más como para hacer una alusión, un producto normal ofertado puede ser un IP65 o un IP66, que los dos son resistentes a chorros de agua. La diferencia es que el 65 es chorro de agua dulce y el 66 es chorro de agua salada. Este ya es de aplicación marina totalmente, en plataformas, barcos, muelles, ¿verdad? Ya cualquier otra aplicación con un grado de protección mayor, pues bueno, es cuestión de revisar la oferta que tenemos. Dentro de UL tenemos las protecciones NEMA, ¿sí? En donde
bueno, normalmente estamos más regularizados, más, con una convivencia más común con estos grados de protección, porque es lo que se oferta mayormente en el mercado nacional. Aquí se está mostrando una tabla en donde se presentan cuáles pueden ser las sustituciones tanto de una clasificación NEMA contra una IP, de acuerdo a UL o IS, los grados de protección que vamos a tener para la envolvente de acuerdo a la aplicación del tablero que vayamos a proponer, ¿sí? Y está desde la 1, que es un IP10, hasta el 6 y 6T, que nosotros lo tenemos como un IP67, ¿sí? Que este nos puede soportar inmersiones temporales del equipo. Aquí pueden, si hay alguna duda, pues en esta tabla pueden ustedes verificar si la oferta que se está haciendo, tanto en una norma como en otra, es la adecuada para el tipo de aplicación que se requiere. Otro punto muy importante para el diseño del tablero es la fuente de alimentación. ¿De dónde se va a alimentar el tablero? El tablero se puede alimentar como derivado de un tablero principal o puede ser un tablero principal que esté acoplado o alimentado directamente de un transformador. Estas características es importante saberlas porque nos van a dar también una pauta a seguir sobre la capacidad interruptiva tanto de la estructura del tablero como de los elementos que lo formarán. ¿Sí? ¿Qué tipo de alimentación vamos a tener para este tablero? Aquí vamos a hablar si la alimentación va a ser conectada por cables, por barras, si viene subterránea todo el cableado, bajo trincheras, o viene colganteada en escalerilla, y bueno, pues vamos a tener que hacer una conexión por la parte superior del tablero. Y aquí pues también tenemos que analizar, de ser así, qué grado de protección estamos ofertando para usar los elementos necesarios para que el ingreso de cables esa ventana no nos haga perder el grado de protección que se está ofertando. Si vamos a acoplar directamente a algún transformador o algún otro elemento con barras de cobre rígido. Todo esto es muy importante saberlo, pues bueno, para la configuración de la envolvente, en caso de que se requieran gargantas precisamente para el acoplamiento, o saber qué tipo de dispositivos vamos a usar o de elementos vamos a utilizar para lograr tanto la acometida como la salida de los cables de fuerza en los tableros, ¿no? El voltaje de operación es muy común que de repente solicitan un interruptor. Oye, ¿qué capacidad interruptiva vas a requerir? La estándar, malas noticias, no existe una capacidad interruptiva estándar. Tenemos diferentes curvas, aquí les estoy mostrando, tenemos diferentes curvas de operación. Lo común es que sean 4 curvas, algunas son diferentes, no siempre es la misma, algunas son diferentes. Y bueno, la misma curva de protección nos da una capacidad interruptiva diferente de acuerdo al voltaje de operación con el que va a estar trabajando el equipo. Entonces, pues
de aquí en adelante ya son conscientes de que, o somos conscientes de que no existe una capacidad interruptiva estándar. Es necesario calcularla, porque el hecho de usar una capacidad interruptiva alta nos va a dar una oferta que se salga del mercado. La diferencia en precios es considerable y no hay por qué ofrecer una capacidad interruptiva tan alta. Aquí no existe eso de, pues más vale que sobre, porque la oferta sí marca esta diferencia. O no hay justificación para usar una capacidad interruptiva más baja de la requerida, sino lo único que le estamos ofertando al cliente pues son problemas, porque no le va a servir la protección a la que estamos haciendo referencia. Y ahí pueden ver las diferentes capacidades interruptivas que tienen una misma curva de acuerdo a los voltajes de operación, ¿sí? Y esto pues ¿en qué se sustenta? En que vaya la energía que va a alimentar una falla, la cantidad de energía que va a alimentar una falla, pues es la misma de acuerdo a su fuente de alimentación, pero de acuerdo al voltaje, la cantidad de corriente que va a pasar por ahí, por esa falla, pues es diferente. Por eso las curvas de operación tienen una funcionalidad diferente de acuerdo a ese voltaje. Saber si el tablero va a tener un interruptor principal o va a ir conectado a barras. Hay ocasiones en que lo que se requiere es un tablero que no lleve un interruptor principal, porque su punto de alimentación es otro tablero, en donde ahí ya existe un interruptor, y es el que alimentará este nuevo tablero. Y bueno, si la distancia o las normas no lo requieren, pues no hay necesidad de instalar un nuevo interruptor principal, y entonces nuestra oferta será más adecuada, ¿no? No hay por qué estar ofertando producto excedente, a menos que las necesidades del cliente así lo requieran, desde luego. Hablábamos de la capacidad interruptiva de los interruptores. Aquí tenemos un ejemplo claro en donde, bueno, el tablero principal arranca con una corriente de cortocircuito tal que nos requiere una capacidad interruptiva de 40 kiloamperes, y conforme se van derivando las cargas, podemos ver en el tablero que está del lado derecho, pues la capacidad interruptiva que se requiere es de 6 kiloamperes. Este es un tablerito de alumbrado, ¿sí? El otro tablero, el que se encuentra a la izquierda, bueno, son 18 kiloamperes. Este es un tablero de distribución de fuerza. La capacidad interruptiva o la corriente de cortocircuito se va disminuyendo de acuerdo con los elementos que se encuentran conectados a lo largo de todos los circuitos. Esto puede ser desde la longitud del cableado. En este caso, en el tablero de la derecha, bueno, ahí existe un transformador tipo seco que nos está reduciendo de 480 a 240, y este reduce drásticamente la capacidad interruptiva del tablero de alumbrado, ¿no?
Eso por un lado para los elementos que lo van a componer. Hay otro dato que con mucha frecuencia se confunde. De repente recibimos un catálogo de conceptos en donde nos piden un tablero de distribución autosoportado con una capacidad interruptiva de 65 kiloamperes y que incluye un interruptor principal de 2000 amperes y luego una lista de interruptores derivados, ¿no? El hecho de que nos pida un tablero de distribución autosoportado con 65 kiloamperes, con una capacidad interruptiva de 65 kiloamperes, esa primera descripción se refiere a las características mecánicas que va a tener la soportería que nos está sujetando el bus, ¿sí? Porque así deben ser diseñados por norma. Eso no quiere decir que los elementos de protección tienen que ser precisamente de esa capacidad interruptiva. Hay ofertas en donde el cliente dice, bueno, es que aquí me lo están pidiendo 65 kiloamperes y con los interruptores, pues ya es un tablero que se fue a 700,000 pesos, cumpliendo todo siempre con 65 kiloamperes. Pero si nos vamos al diagrama anterior, podemos calcular la corriente de cortocircuito, ya sean asimétricas o simétricas, para determinar realmente, en caso de que no cuenten con el estudio de cortocircuito, para determinar los elementos qué capacidad interruptiva deben tener. Y seguramente, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, nuestra oferta, por decir este tablero, pide una capacidad, los elementos los pide con una capacidad interruptiva de 40 kiloamperes, que es mucho menor que la de 65 para la cual debe estar diseñado el bus. Y entonces nuestra oferta, ese tablero de 700,000 pesos, pues no, su oferta va a ser de alrededor de 500,000 pesos. Hay una diferencia bastante cuantiosa precisamente en esos elementos, ¿no? Y bueno, aquí hacemos una referencia a que los tableros de alumbrado, por ejemplo, ya de fábrica, a menos que el cliente requiera otra cosa, pero los tableros de alumbrado cubren con una capacidad de 35 kiloamperes, aunque sabemos que los interruptores que vamos a instalar normalmente son de 10 kiloamperes. Esto es para proteger que el bus no dañe todo el interior del tablero una vez que se presente una falla de cortocircuito. En un tablero de distribución menor o igual a 1250 amperes, estamos hablando de productos estándar de ABB, están diseñados para soportar una corriente de cortocircuito de hasta 50,000 amperes, un autosoportado para 65 y un tablero a prueba de arco, pues bueno, debe estar diseñado para soportar hasta 100 kiloamperes, ¿sí? Y como les digo, esto es por norma, pero esto no implica que los elementos de protección deban de cumplir precisamente con esa misma capacidad interruptiva. Es muy conveniente que sí se calcule la capacidad interruptiva que deberán tener los elementos del tablero para que la oferta sea la más adecuada, insisto. Ahora, las características del interruptor principal, pues bueno, empezando por la corriente nominal, ¿no? La capacidad conductiva que va a tener el interruptor principal.
la capacidad interruptiva a la que debe trabajar el interruptor, que estos datos, pues bueno, esos son los básicos del diseño según las necesidades del cliente. Si va a tener medición este interruptor. En la oferta ABB, los interruptores electromagnéticos o los de bastidor abierto, hay tres tipos de relevadores. El más completo, que es el que se muestra en la imagen de la izquierda, en la parte superior, ya cuenta con un display, mide más o menos 7 por 7 centímetros, en donde ahí podemos tener tanto lecturas básicas, que son voltaje, corriente, frecuencia, potencia aparente, factor de potencia, y podemos también tener, de acuerdo al diseño que planteemos, podemos también tener análisis de redes, pues para conocer los armónicos que se están implicando en este sistema. También puede tener comunicación, tanto los interruptores de bastidor abierto, que en este caso es más fácil porque son en su mayoría electrónicos, entonces es muy fácil obtener la información. Pero también en los interruptores, en este caso, o sea, es la línea T-Max, que son los de caja moldeada. También podemos tener comunicación con estos interruptores, con los que tienen el relevador electrónico, para estar evaluando su operación, ¿no? Incluso podemos operarlos vía remota y poder estar haciendo evaluaciones sobre el funcionamiento, ¿sí? Hay que ver si el cliente lo requiere, si su interruptor principal sea extraíble para mantenimientos o puede ser fijo. Hay ocasiones en que, bueno, están bajo un ambiente controlados los tableros, entonces realmente no requieren un mantenimiento tan frecuente y pueden ser fijos. La oferta es mucho más baja que un interruptor extraíble, pero igual para el caso en que se requiera, pues bueno, ahí tenemos, ¿no?, los interruptores extraíbles. Nada más sí hay que tenerlo muy en cuenta porque la oferta también es un punto también que marca la diferencia en la propuesta, ¿no? Hay que conocer o hay que determinar, bueno, sí se requiere así como cierto feeling. Luego muchas veces el usuario no sabe exactamente qué es lo que requiere para las características del relevador que va a operar. Según las aplicaciones que vamos a tener, hay ocasiones en donde, bueno, sí se requiere que todos los relevadores sean electrónicos. ¿Por qué? Precisamente para la coordinación de curvas, para las protecciones, para que no, si existe la falla en un circuito, pues que no se nos bote un principal, ¿no? Y para esto, en los interruptores de caja moldeada, tenemos los siguientes 5 tipos de relevadores. El TMF, que ese no tiene ningún tipo de ajuste, ni térmico ni magnético. El TMD, que sí cuenta con un ajuste en el elemento térmico y es regulable desde el 100 hasta el 70% de su capacidad nominal.
pero el ajuste magnético es fijo. Tenemos también el TMA, en donde el ajuste térmico, el ajuste del elemento térmico es regulable igual del 70 al 100% de su capacidad nominal, y el ajuste magnético es regulable de 5 a 10 veces la corriente nominal, que esto se ajustaría para el caso de los arranques de motores. Ahí tenemos un relevador que no está expresado aquí, que es precisamente y exclusivamente para arranque de motores, es un MA, en donde no cuenta con el elemento térmico, más sí con el ajuste magnético. Y esto nos va a garantizar que, bueno, nos va a proteger el circuito en el momento del arranque de un motor, la tensión plena, sin tener que comprar luego interruptores excedidos en su tamaño para que no se esté botando cuando arranca algún motor, ¿no? Que es una práctica muy frecuente, que compran interruptores con capacidades más altas de las requeridas, pues para que no se esté botando la pastilla, dicen. Pero realmente existen elementos que protegen directamente ese tipo de situaciones, ¿no? Tenemos también los relevadores electrónicos, en donde los más comunes son tanto el LSI como el LSIG, que en este segundo caso cuenta con la protección contra falla a tierra. Y su ajuste se hace por medio de micro switch que tiene al frente del interruptor, para poder lograr una buena coordinación de curvas. Esta es la razón principal, ¿no?, de por qué existen los interruptores con relevadores electrónicos, para poder, de acuerdo a las características de los procesos o de la necesidad del cliente, de poder ajustar sus curvas en cada una de sus etapas del circuito, pues bueno, ahí están este tipo de interruptores. En los interruptores de bastidor abierto o los electromagnéticos, como les había comentado hace un momento, tenemos 3 diferentes tipos de relevadores. El más sencillo es el Equip Deep, en donde, bueno, su ajuste se hace igual por microswitch, y este no nos da ningún tipo de lectura. Ya tiene integrado los TCs por los transformadores de corriente, por si requerimos hacer una lectura, bueno, ya de ahí se puede extraer la información, ¿no? Pero sí hay que contar con un equipo de medición adicional. Y lo mismo, o sea, tiene los ajustes o los relevadores para poder tener protecciones LI, LSI o LSIG. Tenemos el segundo relevador, es el Equip Touch. En esta pantalla, en este slide, estoy mostrando el High Touch. Este ya es el más avanzado, pero tenemos el Equip Touch, en donde podemos tener la coordinación de las curvas, el ajuste de la curva, se puede hacer ya en esta display digital. Y además podemos tener lecturas, las lecturas básicas de energía, ¿no?, que ya lo habíamos visto, que son voltaje, corriente, potencia, frecuencia, potencia aparente. Y luego tenemos el relevador, el Equip High Touch,
que físicamente, o sea, cuenta con el mismo display, pero adicionalmente tenemos el analizador de red, ¿no? O sea, que también nos va a dar la lectura de transientes, en el caso de que existan. Tenemos unas variantes en estos relevadores. Hay uno de protección para generador. Cuando vas a instalar un interruptor principal para un generador eléctrico, bueno, lo más recomendable es usar el de protección generador. Y lo mismo, tenemos las protecciones LSI y LSIG. Estas, como les decía, estas son las características mínimas que debemos de conocer para la propuesta de un tablero de distribución. Desde luego que hay un sinnúmero de características adicionales que según la aplicación o el diseño lo requieran, pues bueno, podemos ver desde que si la envolvente va a ser metal clad, metal enclosed, qué tipo de configuraciones vamos a tener en cuanto a los interruptores principales, los de bastidor abierto, si tenemos interruptores de enlaces, si tenemos solamente de protección, la combinación que se puede hacer entre interruptores de bastidor abierto, de caja moldeada, los mini, que todo esto se puede conjuntar en un solo tablero de acuerdo a las necesidades del proyecto, al requerimiento que tenga el cliente. Entonces, puede haber tantas variantes como diseños existan o necesidades para algún proceso existan. Entonces, haciendo un breve resumen, pues bueno, empezaremos con que el punto principal, pues es bajo qué norma vamos a construir nuestro tablero, ¿no? Si es bajo UL o IEC. Esto puede ser ya sea solicitado así por el cliente o de acuerdo al tipo de aplicación que se va a especificar o a diseñar. Puede ser que requieran que sea bajo cierta norma en específico, ¿no? El grado de protección de la envolvente, que bueno, ya lo veíamos, hay muchos ambientes diferentes y aplicaciones, desde si va a estar al exterior, queremos que soporte nada más la lluvia, va a estar al interior, va con un ambiente controlado, o está en un espacio en donde, bueno, constantemente va a estar expuesto a humedad, a chorros de agua, agentes químicos. Si la envolvente va a ser con un acoplamiento directo, ya sea tanto a un transformador, un CCM, si va a estar montado sobre una trinchera, si va a ser alimentado por la parte superior, a qué voltaje va a operar nuestro tablero, que eso es fundamental para saber la capacidad interruptiva de los elementos que van a componer este tablero. Las características
si nuestro tablero va a contar con un interruptor principal o va a ser conectado directamente a barras. También lo del tipo de alimentación es bueno saberlo porque, bueno, dentro del diseño vamos a saber si vamos a acoplar por medio de barras de cobre sólidas, de barras de cobre flexible, de cable, qué tipo de zapatas, de uniones vamos a tener, calibres con los que se requiere alimentar para que de una vez salga la oferta como es requerida. La capacidad interruptiva, que es un factor fundamental para la oferta, para no ofertar algo demasiado elevado o tan corto que no nos dé la solución, ¿no? Hay ocasiones en que, ay, no, es que este interruptor no sirve porque lo instalamos y se tronó, ¿no? Pues es que no era de la capacidad interruptiva correcta. Compraron un interruptor con una capacidad más baja porque estaba más barato o porque es el que tenían en la tienda de entrega inmediata. Entonces, si está muy sobrado, pues bueno, lo único que está pasando es que se está haciendo una inversión innecesaria, ¿no? Las características nuevamente del interruptor principal, qué grado de protección requiere el cliente, ¿no? Si va a ser una aplicación directa LSI o requerimos una protección de falla tierra. Algo también dentro de las características adicionales, pues bueno, puede ser que probablemente nos requieran una protección de falla tierra, pero limitada a una conducción de, por ejemplo, 30 miliamperes, que es lo que nos solicitan para la protección de personas, ¿no? Y estas aplicaciones son muy comunes, sobre todo en minería. Es donde con mayor frecuencia nos lo requieren para que el tiempo de disparo se dé en un tiempo, en un lapso mucho menor, o sea, en cuanto se está generando la falla. Esto buscando pues proteger primeramente al personal y por consecuencia al equipo. El tipo de medición que se requiere, si es la básica o si requerimos también un analizador de redes, si vamos a requerir comunicación para una evaluación o un monitoreo remoto o para una manipulación remota inclusive, saber si es fijo, extraíble y el tipo de relevador con el que requiere el cliente que sean suministrados las protecciones de acuerdo al diseño de su tablero, ¿no? Hay que recordar lo que les comentaba hace rato, no existe una capacidad interruptiva estándar, eso es un garrafal error. Por favor, no soliciten interruptores con capacidad interruptiva estándar, eso no aplica, porque lo único que va a suceder es que están suministrando una protección no adecuada para la solución que se está buscando. Y bueno, recordar que tenemos 5 tipos de relevadores básicos, que es el TMF, que no tiene ningún tipo de regulación, el TMD, donde nada más es regulable el elemento térmico, el TMA, que tiene regulación en el elemento térmico, en el elemento térmico y el elemento magnético, y podemos tener las protecciones LSI y LSIG, que
que bueno, podemos regular la corriente nominal, podemos regular la corriente de cortocircuito, el tiempo de disparo, y en este caso también, si se presenta una falla a tierra, pues bueno, regular en qué momento requerimos que se active dicha protección, ¿verdad? Pues en cuanto al diseño y cotización de tableros, estos son los puntos básicos que había que cubrir. No sé si exista alguna pregunta por ahí. Si alguien tiene alguna duda, les recuerdo que pueden realizar su pregunta, ya sea escrita o levantando su mano, para que se les pueda abrir el micrófono y lo puedan hacer directamente. ¿Hay alguna pregunta? Pues de no ser así, yo agradezco el tiempo, la atención. Espero que esta información les haya sido muy útil. Y bueno, ahí están mis datos para cualquier consulta. Espero poder atenderles. Y si no, pues a través de nuestra fuerza de venta también se puede realizar, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta acerca del tema, les agradecemos su asistencia a este seminario y también le agradecemos al ingeniero Arturo Heredia por la ponencia y los invitamos a nuestro siguiente seminario en línea el próximo martes. Que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.